Josué capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer ese versículo para empezar este libro de Josué en esta noche. Josué capítulo 1, versículo 6. Y vamos también a leer el versículo 7. Dice el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a orar. Señor, te pido en estos momentos, en estudiando este libro, repasando, que tú le ayudes a nosotros a entender, a buscar una verdad, a reconocer y a recordarnos sobre las historias de este libro, Josué. Señor, que sea una gran bendición nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición nosotros tenemos para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Esta semana estaba diciendo, el miércoles entramos en la tierra prometida. Yo estaba esperando este momento en que nosotros, ya Éxodo y Levítico, Números, estamos hablando sobre los 40 años en el desierto, y estaba esperando que nosotros llegamos a la tierra prometida. Ya terminamos los primeros cinco libros del Antiguo Testamento de Moisés. Esos libros se llamaba el Pentateuco, ¿verdad? Que significa 5 libros. 5. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros fueron los libros de la ley. Ahora vamos a repasar, ustedes me ayudan a mí, como siempre vamos a hacer los miércoles. Yo voy a decir el libro, ustedes que si se recuerdan, me va a dar la palabra que significa ese libro. Génesis, principio. Éxodo, salida. Levítico, vemos acerca de los levitas. Números. Deuteronomio, segunda ley. Vamos primeramente a recordarnos de un versículo clave, en cual nosotros siempre leemos para entender las escrituras. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirado por Dios. Gloria a Dios que estas palabras de este libro no son palabras humanas, pero palabras del creador de este mundo. La semana pasada hablamos sobre el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley. La segunda vez que Moisés tenía que explicar la ley, tenía que explicarlo a la segunda generación. Recuerda que la primera generación ya fallecieron o murieron, y ahora la segunda generación estaba preparándose para entrar a la tierra prometida. La segunda generación, antes de entrar en la tierra prometida, Moisés tenía que explicarle a ellos qué Dios esperaba de ellos. Y Moisés hizo 3 predicaciones en Deuteronomio, hablándole a ellos, preparándolos
a ellos para esa entrada. Si se recuerdan, la primera predicación fue la historia de los israelitas, para que la segunda generación entendía lo que pasó en esos tiempos, esos 40 años en el desierto, que ellos se recordaban las bendiciones que Dios le ha dado a ellos, sacándole de Egipto y entrando en el desierto. La segunda predicación en cual Moisés predicó a la segunda generación fue para decirle qué Dios esperaba de ellos. Empezó a hablarles sobre las leyes para que ellos se recuerden o conocen lo que Dios espera de ellos. La tercera predicación en cual Moisés predicó fue que qué Dios iba a hacer para ellos si ellos obedecieron a Dios. Cómo Dios iba a trabajar en esa segunda generación si ellos solamente obedecieron al Señor. Y la lección en cual Moisés quería enseñarle fue: bendiciones vienen a través de la obediencia. Bendiciones vienen a través de la obediencia. Eso es algo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida también. Si nosotros somos obedientes, nosotros como cristianos vamos a recibir las bendiciones de Dios. Y Moisés y Josué trata todo posible de enseñarle a la nación de Israel esta verdad. Y si ellos lo aprenden, ellos van a ver la mano del Señor obrando en ellos. Ahora vamos a entrar al libro de Josué. Una palabra, o la palabra clave, o la palabra que vamos a usar para este libro de Josué es conquista. Cuando repasamos los libros, cuando llegamos a Josué, ustedes van a decir conquista. Conquista significa teniendo control de una población o un territorio o posición como consecuencia de una guerra. Y vemos que ellos conquistaron la tierra de Canaán. Y aquí vemos la nación de Israel sobre la tierra de Canaán. Ese libro fue llamado Josué, que obviamente fue el autor de este libro. ¿Quién escribió Josué? Josué. Eso, obviamente, vemos que el título de este libro es el autor de también el libro. Josué, nació en Egipto, en la esclavitud, y salió cuando ellos salieron con los israelitas. Salió con ellos. En el tiempo cuando estaban en el desierto, Josué, si recordamos, fue ayudante de ¿quién? De Moisés, ¿verdad? El nombre de Josué significa Dios es salvación. Cuando miramos el significado de Josué, significa Dios de salvación. Y sabemos que Josué tomó la posición de Moisés cuando Moisés murió. Cuando Moisés murió, le pasó el batán, como dice el español, a Josué para él seguir llevando los israelitas a la tierra prometida. Sabemos que Josué fue uno de los 12 que fueron a Canaán para ver cómo estaba. Y dijo que Josué fueron uno de ellos que dijeron que estaba bien a llegar a la tierra, que Dios le iba a ayudar a ellos. Y los otros 10 dijeron lo contrario, que había gigantes, que iba a ser imposible que no vaya allá a la tierra prometida. Ahora, los próximos 12 libros de Josué, al libro de Estel, se llama los libros de historia, los libros históricos. No sé si es una palabra o no, pero ok, good. Los libros de historia, los primeros 5 libros fue los libros de la ley. Ahora empezamos los próximos 12 libros, que es los libros de historia. El propósito de este libro de Josué fue para dar cuenta de la entrada de los hijos de Israel
a la tierra prometida. Vemos en este libro de fidelidad de Dios en el cumplimiento del pacto de Abraham. Dios cumplió el pacto que tenía con Abraham para entrar a la tierra prometida. El pacto fue que su simiente van a poseer la tierra prometida. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, este libro de Josué se divide en 6 partes. Ven rápido, te lo voy a dar para que lo tenga en su mente. Después vamos a dar resumen del libro. Número 1 de las 6 partes, vemos velando la tierra en capítulos 1 y en capítulo 2. Josué manda 2 personas para verificar a toda la tierra. En particular fue a velar a Jericó. Número 2, vamos a ver que ellos cruzan el Jordán, el río de Jordán en capítulo 3 y en capítulo 4. Número 3, vemos la conquista de los enemigos de capítulo 5, capítulo 6. Número 4, vemos cómo ellos empuja para atrás, o ellos salen de atrás de ahí. Ese otro lugar, ahí, ¿verdad? La ciudad de ahí. Vemos eso capítulo 7 y capítulo 8. Vemos el número 5, la renovación de la guerra, capítulo 9 a capítulo 12. Porque ellos obviamente entraron por la segunda vez ahí. Oh, ahí. Ok. Después, número 6, repartiendo la tierra entre los tribus en capítulo 12 al capítulo 24. Ahora vamos a dar un resumen, como siempre damos, de cada capítulo, empezando capítulo 1. Un resumen pequeño para recordarnos todo lo que dice o todo lo que se habla aquí en el libro de Josué. Capítulo 1, vemos que Dios le prepara a Josué. El primer trabajo de Josué es a cruzar el río de Jordán. Pero antes que él se va, Dios quiere hablar con Josué una vez más. Vamos a ver lo que Dios le dijo a Josué en capítulo 1, versículos 5 a versículo 7. Ya leemos estos versículos como texto, pero vamos a leerlo otra vez empezando en versículo 5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra, ni a la siniestra, del otro lado. Derecha e izquierda es otra puertorriqueña. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí vemos que Dios le estaba diciendo a Josué. Es importante ver, y los vemos en el final de este capítulo, que los israelitas aceptan a Josué como líder, como le aceptaron a Moisés, también le reciben a Josué como líder de la nación de Israel. Capítulo 2. Josué manda 2 espías para ver la tierra de Jericó.
Cuando entran, se encuentra con Rahab, que la Biblia dice fue una ramera. Le dijeron al rey de los dos israelitas que estaban en la tierra y ellos fueron a buscarle a ellos dos. Y Rahab escondió a los dos israelitas en el techo de su casa. Y le dice a los que le buscaron que no estaban ahí, que ya se fueron. Después Rahab le dice a ellos: yo te salvé, ahora tú me salvas a mí y mi familia cuando ustedes entren en la tierra. Después de eso vemos que los dos israelitas, regresaron a Josué para darle un reporte de lo que ellos vieron cuando entraron. En capítulo 3, Josué y los israelitas se preparan para cruzar el río de Jordán. Era importante que al entrar el río, el arca del pacto tenía que ir primero y no podía pasarlo porque no sabía dónde el arca iba a ir. Todo tenía que estar atrás del arca. La Biblia dice que este tiempo del año, este río de Jordán, estaba más lleno que los otros meses del año. Y el propósito era para que nosotros veamos el milagro en cual Dios iba a hacer ahí en ese río de Jordán. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua se movió, recordamos como pasó en el Mar Rojo, en el libro de Éxodo. Y el río de Jordán, la Biblia dice que se secó. Los sacerdotes tenían que tener fe en Dios cuando ellos tocaron el agua. Y los israelitas tenían que tener fe en Dios para cruzar el río de Jordán. En capítulo 4, cuando todos cruzaron, Josué mandó un hombre de cada tribu a buscar una piedra del río Jordán donde estaban los sacerdotes y llevarlo a su campo para que sus niños se recuerden del milagro que Jesús hizo ahí en el río de Jordán. Que cuando ellos vean las piedras, ellos puedan decir el milagro que Jesús hizo. Y vemos también que Josué también fue y puso 12 piedras en la tierra del río de Jordán, a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca. Cuando todo se terminó y todos cruzaron, los que tenían el arca cruzaron también. Después las aguas regresaron. En capítulo 5, todos los reyes de los amoreos y los reyes cananeos oyeron que Dios hizo ese milagro en el río de Jordán y tuvieron miedo. Y dice, ahí vienen los israelitas, cruzaron el río de Jordán, probablemente vienen para nosotros. Y tenían miedo. Dios le dice a Josué que en ese tiempo a circuncidar a todos los varones. Eso fue el marco de pacto de los hijos de Israel. Ahora, hasta este punto, la nueva generación no ha pasado por este proceso. La primera generación sí lo pasaron, ellos fueron circuncidados, pero la segunda generación todavía no pasaron por esos procesos. Ahora Josué le manda y ellos ahora, la segunda generación, pasan por el proceso de la circuncisión. Todos se quedaron a ese momento en Gilgal hasta que ellos se curaron de ese proceso. Y durante ese tiempo la Biblia dice que ellos observaron la Pascua. La Pascua era cuando recordaron sobre que Dios hizo cuando sacaron de Egipto. El día después de la Pascua, por fin no tenía que comer el maná, que comieron por 40 años. Ellos tuvieron el privilegio de empezar a comer la comida de la tierra. Qué bendición, ¿verdad? Después de 40 años comiendo lo mismo, ahora ellos puedan disfrutar lo que la tierra ofrecía.
Y yo sé que ellos estaban con mucha alegría. Ahora, cuando Josué estaba cerca de Jericó, él vio un hombre con una espada. Josué pensó que era un enemigo, pero él era príncipe, como dice la Biblia, príncipe del ejército de Jehová, en capítulo 5. Y el príncipe del ejército de Jehová le dijo a Josué: quítate los zapatos porque el lugar donde tú estás es santo. Y eso fue el recuerdo que Dios es que va a pelear por los israelitas en las guerras. Un recuerdo. En capítulo 6 vemos la victoria de Jericó. Jericó cerraron todas las puertas para que nadie entre ni salen. Ellos sabían que los israelitas iban a llegar a tratar de tomar la tierra de ellos. Ellos cerraron las puertas, nadie podía entrar, nadie podía salir. Y Dios le dio instrucciones específicas a José sobre esta guerra. Muchos se recuerdan, tenía que marchar alrededor de las paredes de Jericó una vez por 6 días con los sacerdotes, teniendo con ellos, la Biblia dice, bocinas de cuernos o podemos decir trompetas con el arca. En el día 7 tenía que marchar alrededor de las paredes 7 veces tocando las trompetas. Después de eso tenía que gritar. Y a ese momento las paredes se cayeron. Antes que ellos entraron, José les recordó a ellos que no mates a Rahab y a su familia, que ellos ayudaron a los 2 israelitas que estaban visitando o averiguando la tierra. En capítulo 7 llegamos a la batalla de Ai. Me acuerdo cuando yo me pincho acá arriba y digo Ai. Vemos que Acán pecó contra Dios. Y la Biblia dice que la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel por el pecado de Acán. Dios le dio instrucciones que tenía que matar y quemar todo que estaba en Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas, los materiales o cosas que tenía Jericó. Ahora Josué mandó hombres para ver a Ai. Y ellos siempre lo hacían cuando entraban a la tierra para verificar lo que estaba en peligro, para que se preparen para entrar en esa tierra. Josué manda 3,000 personas para la guerra, pero cuando ellos llegaron, los israelitas corrieron atrás, corrieron de ellos, de los que vivían en Ai. Dios le dice que perdieron esa guerra por el pecado de una persona que estaba en su campo. Sabemos que fue Acán. Solo los israelitas lo que hicieron fue mataron a él y su familia cuando vieron que él era la persona en cual estaba escondiendo lo que se llevó. Todo que su familia, él, todos que robaron, lo quemaron. En capítulo 8, ahora los israelitas se preparan otra vez para pelear con Ai. La primera vez, obviamente no ganaron porque ellos corrieron de ellos. Pero la diferencia esta vez fue que ellos se pueden quedarse con todas las riquezas. Cuando ellos ganaban, le dieron permiso para que toda cosa que tenían, los materiales, se puedan quedar con ella. Otra vez, la segunda vez de esta guerra, Josué se llevó esta vez 30,000 personas. La primera vez solamente fue 3,000. Ahora se va preparado y se lleva 30,000 personas para esta batalla. Los israelitas tenían victoria la segunda vez.
y mataron todos, incluyendo el rey. Entonces, como fue mandado de José, él hizo un altar para el Señor, capítulo 8. Y como Moisés, Josué escribió las leyes en una piedra y la leyó a los israelitas. En capítulo 9, ahora otros reyes de otros lugares alrededor del río Jordán oyó lo que pasó. Y ellos se juntaron para pelear sobre los israelitas. Ellos dicen, cada vez que ellos entraron a otro lugar, los que estaban alrededor tenían miedo. Dicen, que se está acercando un poquito más a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vemos que en casi todas batallas ellos se reúnen con otros reyes. Y dicen, vamos a reunirnos nosotros con otros y vamos a tratar de pelear los israelitas para ver si podemos ganarle a ellos. Pero los que vivían en Gabaón fueron donde Josué y le engañaron a él. Ellos tenían miedo y decían, no quiero que los israelitas vengan de nosotros y le maten a nosotros. Ellos llevaron a algunos y le engañaron a Josué y no le dijeron a él quién realmente ellos fueron. Ellos sabían que no podían ganar contra los israelitas. Y sin hablar con Dios, Josué hizo un pacto con ellos. Ahora, por haciendo ese pacto, cuando ellos supieron que ellos realmente fueron o no fueron las personas en cual ellos dijeron, Josué le puso a ellos como no podía matarle a trabajar en el campo. Como no te puedo matar porque hicimos un pacto, pues ustedes van a trabajar por nosotros. Pero eso era importante hablar con el Señor primero. Pero Josué no oró, no habló con el Señor a ver qué quería que él hacía. Ellos obviamente perdieron la batalla porque no fueron a Dios primero. Josué hizo un error, como a veces todos nosotros hacemos. Y lo importante es que nosotros debemos pedir perdón de ese error, aprender de ese error y a seguir adelante. En capítulo 10, otro rey, esta vez de Jerusalén, oyó todo lo que estaba pasando con los israelitas, cómo ellos estaban ganando las batallas y las victorias, y también el pacto en que él hizo con los que vivían en Gabaón. Ahora ellos tenían miedo que los israelitas venían a ellos, y el rey de Jerusalén llamó a otros reyes para que le ayudaba a pelear a los que vivían a Gabaón, por haciendo el pacto. Por ellos haciendo el pacto con Israel, ahora otros reyes querían pelear con ellos. Y los que vivían en Gabaón fueron a Josué para decirle que, mira, Josué, ellos vienen a atacarnos a nosotros. Necesitamos tu ayuda. Pues todos los que iban a pelear con los que viven en Gabaón tuvieron miedo ahora. Y dice, iban a pelear con la gente de Gabaón. Ahora los israelitas le van a ayudar a ellos. Espérate un momento, vamos a pensarlo otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Esos reyes en cual iban a pelear con Gabaón, ellos corrieron sabiendo que los israelitas iban a llegar y ayudarles a ellos. Pero Dios manda una lluvia de piedras y todos ellos murieron en el camino. Ellos supieron que los reyes estaban escondidos. Los reyes se escondieron ahora en una cueva. José sabían que ellos estaban en la cueva, mandó a cerrar la cueva con una piedra grande para que ellos no se vayan. Y cuando ellos terminaron la guerra de matar a otros que no murieron en esa lluvia, el rey mandó a matar los reyes que estaban en la cueva. Vemos también en capítulo 10 que para terminar matando a todos, Josué necesitaba más tiempo. Y Josué pidió que el sol y la luna
se quede quieto para que ellos puedan terminar esta guerra antes que se ponga oscuro. En capítulo 11, otra vez se forman más reyes para pelear sobre los israelitas. Vemos que Dios sigue obrando, Dios sigue peleando por ellos como Él prometió. Y cada vez que ellos entran más en la tierra prometida, los reyes que están alrededor del río de Jordán tienen miedo. Todas la victoria que Dios le dio a Josué y los israelitas, estos reyes creen, estos reyes pensaron, nosotros podemos ganar a ellos, no hay problema. Sí, los otros perdieron, los israelitas ganaron, pero los otros, los reyes, vamos a ganarle a ellos. Pues como siempre, Dios le prometió y ellos también ganaron esta batalla. Y a este punto ya ellos ganaron todas las batallas y no había más grupos de pelear. Ahí en capítulo 11. Los únicos que hicieron un pacto con Josué, en cual él no mató, fueron los que vivían en Gabaón y los Jebeos. Fueron los dos grupos en cual Josué hizo un pacto. Josué dio a todos los tribus su tierra y ellos ahora descansaron. En capítulo 12, este capítulo es un repaso de las victorias que Dios le dio a los israelitas. Están pasando, recordándose todos los milagros en cual Dios peleó por ellos y todas las batallas en cual ellos ganaron. Primero, la primera parte de este capítulo vemos los reyes en cual Moisés conquistó. Y después le da la lista de todos los reyes que Josué conquistó. Se lo dice a ellos por nombre. En capítulo 13, José se está poniendo viejo. Y Dios le dice que se está poniendo viejo y tiene que rápidamente dividir la tierra entre los tribus. Porque eso le faltaba. Y por el resto del capítulo 13 le explica cómo él dividió la tierra entre los 12 tribus. Y el Señor le enseña una gran verdad para los ancianos. Le lo anunciamos en la iglesia. No importa cuántos años tiene, todavía hay trabajo que hacer para el Señor. Josué a este punto tenía 85 años, pero él todavía tenía un trabajo. Dios le dijo, yo sé que trabajaste mucho, pero todavía hay trabajo. No hay tiempo para retirarse. En la vida de un cristiano, somos cristianos por vida. La vida de cristiano, un cristiano no se retira de la vida de cristiano. Somos cristianos hasta que el Señor venga para nosotros. Siempre hay trabajo para hacer. En capítulo 14, los hijos de Judá, vinieron a Josué con Caleb, que fue su líder. Como dije, Caleb con 85 años, con Caleb, que fue su líder. Caleb tenía 85 años. Le dijo a Josué que Dios le prometió a él el monte de Hebrón, porque él obedeció a Dios y le estaba pidiendo a Josué permiso para que él le dé ese lugar, esa tierra. Y Moisés se la dio según la promesa de Moisés, o Josué. Josué se la dio según la promesa de Moisés para él. Y en capítulo 15 habla más de la tierra de Canaán y cómo se dividió. Vemos que Caleb ofrece a su hija al hombre que gana la batalla de la tierra donde ellos estaban, y el sobrino de Caleb se ganó a su hija. Después en este capítulo le da una lista en cómo se dividió la tierra entre los hijos de Judá. En capítulo 16, este capítulo le dice la tierra que Dios le dio a Josué y su familia. Habló sobre los hijos de Efraín,
y ellos no podían sacar los cananeos, los hijos de Efraín no podía sacar los cananeos que todavía quedaban en la tierra donde ellos estaban. So ellos se quedaron y ellos fueron siervos de ellos. En capítulo 17, el otro grupo fueron los hijos de Manasés. Este grupo también tuvo problemas sacando los cananeos que se quedaron de su tierra. Pero cuando los hijos de Manasés fueron más grandes en números, ellos pusieron los que quedaron en los cananeos que se quedaron a trabajar con ellos. Los hijos de Josué y sus grupos se quejaron de todos en capítulo 17. En capítulo 18 todavía hay 7 tribus que no recibieron su tierra. So José manda 4 hombres de cada tribu para ver la tierra, para ver cómo puede dividirlo entre los 7 tribus. Después, cuando regresaron, se dividió la tierra entre esos 7 tribus. Después, en capítulo 18, habla sobre la tribu de Benjamín y cómo se dividió la tierra entre ellos. En capítulo 19, el capítulo seguimos con dividiendo la tierra. Cuando se terminó dividiendo la tierra, por fin los israelitas le dan a Josué su tierra. Josué le dio la tierra a todos menos él mismo. Los israelitas le dieron la tierra a Josué. Ahora por fin Josué puede descansar. En capítulo 20, Dios le dice a Josué que saque algunas tierras, 6, para que sea para refugio. Esto es para los que matan a una persona por accidente. Se pueden esconder en alguno de esos 6 tierras que ellos guardaron para refugio. Dios después le da las reglas para esta tierra de refugio. El capítulo 21, ¿qué pasó con los levitas? Los sacerdotes. Ellos trabajaron en el tabernáculo, pero Dios no le dio a ellos una tierra. Ellos no tenían tierra, pero ellos podían vivir en la tierra de los otros que tenían tierra. Los israelitas le dio a los levitas 48 ciudades dentro de la tierra de ellos para que los levitas puedan vivir. Y en este capítulo dice cómo se dividió la tierra para ellos. Ahora por fin todos tienen un lugar para vivir en la tierra donde Dios le prometió a la nación de Israel. Ellos todos descansaron, capítulo 21, y no habían guerra por ahora. Todo estaba tranquilo. Todos tenían su lugar, todos tenían su tierra, no había guerra, todos estaban tranquilos por ahora. Mira versículo 45 del capítulo 21. Josué capítulo 21, versículo 45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Todo se cumplió. La promesa, lo que Él prometió a la nación, Dios cumplió todo. En capítulo 22, los rubenitas, los gaditas y medio de tribu de Manasés regresan a su tierra. Ellos fueron los madres y los hijos que se quedaron en la parte este de Jordán, porque no querían que ellos entraran en la guerra con ellos. Dejaron a ellos aparte. Y ahora que no había guerra, pues Josué le dijo que ellos puedan regresar con su tribu en la tierra.
Pero el problema vino cuando ellos construyeron un altar en el camino otra vez a su casa. Finés tenía que venir porque los israelitas estaban enojados porque ellos hicieron un altar. Y este hombre vino a hablar con ellos sobre las intenciones de por qué ellos construyeron este altar. Y el problema fue que ellos tenían que ir al tabernáculo, no hacer otro altar. Todo se tiene que hacer en tabernáculo. So, ellos se ofendieron porque no fueron al tabernáculo, hicieron en otro lugar un altar. Ellos sentían que estaba haciendo otro Dios, y por eso tenían problemas con ellos. Ellos se recuerdan qué pasó con Acán, cuando Acán desobedió a Dios. Después este grupo empieza a explicar la razón en cual ellos lo hicieron. Era para simbolizar unidad entre nosotros y ustedes, ahora que estamos regresando a nuestra tierra. Eso era un símbolo en que ellos regresando con la tierra, la unidad que iban a tener. Pues los israelitas aceptaron esa explicación y ahora todo estaba bien. En capítulo 23, Josué, viejo, en los últimos días de su vida, él llamó a todos los tribus juntos para dar repaso de todo lo que hizo Jesús por ellos. Lo mismo que Moisés hizo a la nueva generación. Antes que Moisés murió, Moisés también le habló a ellos y ahora Josué le habla a ellos. Dice que Dios le trajo a esta tierra prometida, Dios peleó para ellos y dividió la tierra entre ellos. José les recuerda a ellos que no se casen con nadie afuera de la nación de Israel. Y Josué les recuerda a ellos que Dios va a proveer todo lo que ellos necesitan si ellos obedecen a Él. Pero si no obedecen, Dios le va a castigar hasta la muerte a ellos. Y Josué le quería hablar y recordarle a ellos. El capítulo 24, el último capítulo de Josué, Josué llama a todos los tribus para hablar con ellos y recordarlos de qué grande es Dios. Josué le dice, no tenga otros dioses. Josué le dice, gracias por su confianza en mí. Y los israelitas prometen que ellos van a seguir solamente a Dios. Después Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra. Y eso fue un santuario para ellos. Después José le manda todo para su tierra y él muere a la edad de 110 años. Josué. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa ahora con la nación de Israel? La nación ahora está en la tierra prometida. Todos los tribus ya están en su tierra y su líder se murió. ¿Quién va a ser el líder de la nación de Israel ahora? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes que la nación de Israel desobedece al Señor otra vez? Son preguntas que vamos a ver en el próximo libro. La semana que viene vamos a repasar el libro de Jueces. Pero antes que terminamos esta noche, ¿qué podemos aprender de este libro de Josué? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Una verdad que podemos llevarnos a nuestro hogar esta noche. Vamos a recordar que Dios le dijo en capítulo 1, versículo 7. Vamos ya rápido a ver Josué capítulo 1, versículo 7. Ya esta es la tercera vez que lo vamos a leer.
pero es un versículo importante. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni la izquierda o la derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No, tengo que decir la palabra correcta antes que después el último versículo que dice la persona que saca aquí y pone en la Biblia será, ¿saben? Dios le dice a Josué esta verdad en versículo 7, pero la Biblia fue escrito para nosotros también. Y creo que nosotros podemos aplicar este versículo a nuestra vida. Dios le dice a nosotros, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y para nosotros es lo mismo, para seguir la ley en cual Moisés escribió. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra. Algo así. Y nosotros debemos seguir los mandamientos de Dios así como son, derechito. No ir para la izquierda, no ir para la izquierda, no, izquierda y derecha. Derecha e izquierda. Pero mantenernos nosotros ahí derecho a las leyes del Señor, obedeciendo los mandamientos. Y dice, para que sea prosperado en todas las cosas que aprendas. Y cuando nosotros cristianos hacemos eso, vamos a ser bendecidos en todas las cosas. Vamos a ser fuerte y valiente para obedecer a Dios y su palabra, para vivir una vida bendecida. Y si nosotros aprendemos una cosa sobre los israelitas, hasta este punto es bendiciones viene a través de la obediencia. Bendiciones viene a través de la obediencia. Vamos a ver otro versículo antes que terminamos. Capítulo 24. Vemos el versículo en el principio. Vamos a sacar una verdad en capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes servían vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, antes que él muere, sabiendo que no puede tener control de ellos, en cual que ellos van a servir, a quién van a servir, si van a obedecer. Pero él se para firme y dice: ustedes son responsables delante de Dios por su familia, y yo soy responsable por mi familia. Y él dice algo que yo estoy seguro. Está seguro, dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú sabes que nosotros debemos o tenemos que decir eso a nuestra familia a veces. Nuestra familia que están en diferentes religiones. Tú puedes decir: ustedes sirven lo que ustedes quieren, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
hombres tenemos que ser líderes fuertes y valientes, decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. A veces tenemos que decir eso en nuestra propia iglesia. Miembros que no quieren hacer nada para el Señor. Y tenemos que decir, si tú no quieres servir a Dios, no hay problema. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo puedo decir eso como pastor de esta iglesia. Otras iglesias pueden hacer lo que ellos quieren. Pero yo, como pastor, y mi casa, la iglesia, serviremos a Jehová. ¿Ustedes pueden decir eso sobre tu hogar? Yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que otros dicen. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar. La semana que viene nosotros entramos al libro de Jueces y vamos a ver quién se va a encargar de los israelitas y qué va a pasar con ellos ahora que están en la tierra prometida. Y cuánto tiempo ellos van a tomar antes que ellos empiecen a desobedecer al Señor. Señor, gracias por este tiempo donde podemos repasar este libro de Josué. Ayúdanos a sacar verdades sobre este libro. Te pido, Señor, que nosotros como líderes de nuestro hogar podemos decir, yo y mi casa vamos a servirte a ti. Señor, con nosotros como iglesia, no importa las otras iglesias, nosotros vamos a servir a Jehová. Ayúdanos a ser firmes en tu palabra. Señor, prepáranos para la semana que viene en seguir estudiando sobre el libro de Jueces, la nación de Israel. En el nombre de Jesús. Amén y amén.